Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Así como cada día, apreciados amigos, siempre estamos expectantes, dispuestos a buscar la presencia de Dios en este programa Creed en sus profetas a través del estudio de la palabra y a través también del consejo inspirado que nos viene por medio de Elena White en lo que el Señor le otorgó como el don de profecía para la iglesia de los últimos tiempos. Y aquí nos encontramos para empezar ya este programa junto al pastor Bruno Razo. Gracias a Dios que podemos encontrarnos, gracias a Dios que no estamos solos, tenemos su promesa, su palabra, su compañía, tenemos a tantos amigos y hermanos que diariamente, virtualmente nos congregamos para reflexionar juntos sobre aspectos destacados de cada capítulo de la Biblia. Hoy trayendo los comentarios inspirados de Elena de White sobre el Salmo 4. Ya en los primeros capítulos de estos 150 maravillosos capítulos del libro de los Salmos. Así es, y realmente son maravillosos porque son cantos, son expresiones poéticas de situaciones de vida, situaciones cotidianas, situaciones de extrema tristeza o de mucha alegría, expresiones desbordantes, ¿no? Donde se puede revelar, donde se puede mostrar los sentimientos, y toda la gama de sentimientos están retratados, ¿no? Sentimientos humanos están retratados en el libro de los Salmos. Ahora estamos delante del Salmo 4, que es en realidad una oración vespertina de confianza. Quien compone el Salmo es el rey David. Interesante, el rey David nos enseña muchas cosas, y en este Salmo aprendemos algo. Él oraba al momento de acostarse por la tarde, ¿no? Cuando se colocaba el sol, la luz artificial había poca, es decir, habían antorchas, pero no como hoy tenemos, así que normalmente las personas de la antigüedad dormían temprano, ¿no? Pero antes de acostarse, por eso sabemos que es una oración vespertina, la última parte de su salmo, de este Salmo 4, dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿no es cierto? Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, ¿no? Es un salmo bastante conocido, esta parte que es muy linda, la hemos repetido, la hemos visto. Así que, a pesar de todo, David vivía confiado. ¿Qué nos dice Elena White acerca de vivir confiado? ¿Qué significa vivir confiado? En el maravilloso libro Camino a Cristo, pequeño pero inmenso
por su mensaje y por su contenido centrado en la persona y en el ministerio de Cristo, Camino a Cristo. En la página 71 podemos leer lo siguiente: no debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda, disipemos nuestros temores. Digamos con el apóstol Pablo: vivo, mas no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Reposemos en Dios. Él puede guardar lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Impresionante declaración, ¿no? Realmente. Porque nos ama a dejar a un lado nuestra ansiedad, nuestros temores. Tenemos que preocupar si vamos a ser salvos o no. Si Él prometió salvarnos y permanecemos en el Señor, Él va a cumplir su palabra. Entonces dice que encomendemos a Dios la custodia del alma, que hablemos, que pensemos en Él, que nos perdamos en Él. Esto es muy duro de entender, ¿no? Porque la gente no quiere tener su identidad, claro, perderse en el otro, que yo soy yo. Tenemos que perdernos. Nadie es más grande que cuando está perdido y escondido en Jesucristo. Así es. Por eso con Pablo, que no vivamos nosotros, sino que vivamos por lo que Cristo vive en nosotros, reposando, confiando, dependiendo y venciendo por medio de aquel que nos amó. Justamente quería recalcar eso que mencionó Pastor, el hecho de perderse en Jesús, perder en Jesús nuestra personalidad. Interesante, no dice piérdase en Jesús su carácter, sino su personalidad, ¿no? Algunos han definido que la personalidad es la forma externa como nos mostramos, ¿no? Incluso nuestras actitudes, la forma de hablar, la forma de caminar, los gustos a la hora de usar la ropa, en fin. Alguien dijo que la personalidad es la envoltura del regalo, ¿no? Y el carácter es el contenido del regalo. Solamente complementando, alguien utilizaba esta figura también: el temperamento es la raíz de un árbol, el carácter son el tronco y las ramas, y la personalidad el follaje y los frutos. Interesante, muy buena también la ilustración. Entonces, al esconder esa parte de nuestra vida, nuestra personalidad, significa que todo debía asemejarse a Jesús, porque el carácter tenemos que asemejarlo a Jesús, y la personalidad también, nuestros gustos particulares, la forma como nos vestimos, la música que elegimos, las amistades. La lectura, ¿no? Los entretenimientos, los trabajos. Hay trabajos que un hijo de Dios no haría. Interesante. ¿Por qué es que se dice que la ansiedad y el temor desvía el alma de la fuente de la fortaleza de una persona? Muy buena pregunta, porque cuando nosotros estamos ligados a Él, confiamos. Claro. Entonces, si estamos con temores, porque estamos mirando para otro lado. Estamos con nuestro cable de energía ligados en una toma que no produce energía. Es como tener entonces nuestro cuerpo en un voltaje de 220 y querer enchufarlo en un voltaje de 110. No le va a hacer ningún mal. En realidad tampoco ningún bien, porque no va a poder alimentarlo. No alcanza. No alcanza, ¿no? Es insuficiente. Esto quiere decir entonces que al alimentar todas estas cosas, ansiedad, temor, eso desvía la fuente de nuestra fortaleza. ¿Qué sería lo que nos alimenta? ¿Qué sería lo que no desvía nuestra mirada de la fuente de energía? Muy bien, así figuradamente hablando, es decir, estar ligados dependiendo permanentemente de Cristo. Ahora, ¿cómo en la práctica estamos ligados y dependiendo permanentemente de Cristo? A través de la oración hablamos con Él. A través del estudio de la Biblia, Él habla con nosotros. A través de la testificación de lo que ha hecho en nosotros, nosotros
nos fortalecemos porque compartimos la fe con otros, a través de congregarnos para que como iglesia adoremos a Dios y cumplamos la misión, nos fortalecemos todos juntos cumpliendo el propósito de unidad de la oración de Jesús y nos preparamos para transmitir como pueblo y como familia las bendiciones de Dios, pensando en Él, sintiendo en Él, hablando con Él, escuchándolo a Él, contándole a otros acerca de Él, congregándonos con los que lo buscan con la misma necesidad y con la misma disposición de hacer su voluntad. Son algunas de las herramientas, son algunos de los caminos que nos aproximan y que nos alimentan, nos dan energías, nos dan los recursos que necesitamos. Gracias, pastor. Pues tenemos varios recursos para poder mantenernos ligados a la fuente de poder espiritual. Vamos a recibir algunas sugerencias y enseguida retornamos. Hola, ¿quieres saber cuál es la importancia del cristiano? Acompáñame en la lectura de esta cita. La importancia del cristiano no depende de la posesión de talentos brillantes, de una cuna eminente o de facultades maravillosas, sino de un corazón limpio, un corazón que purificado y refinado refleje la imagen de la divinidad. La presencia de aquel que dio su vida por nosotros embellece el alma. Los hombres de oración son los hombres de poder. Serán capacitados para conducir a los pecadores a la cena de bodas del Cordero. Esta cita tú puedes encontrarla en el libro Hijos e Hijas de Dios, escritas por Elena G. de White, y lo puedes adquirir para que sea parte de tu biblioteca personal. Puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos ofrecerles todavía un nuevo consejo. Tomando las palabras de San Pablo cuando dijera, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y encontraremos el oportuno socorro. Vamos a acercarnos con confianza, vamos a crecer en nuestra comunión, en nuestro compañerismo, en nuestro vínculo, en nuestra relación con Él. Y vamos a vivir permanentemente ligados a Él, haciendo su voluntad. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor que estás en los cielos, te pedimos que nos bendigas para que nuestro contacto contigo sea online, es decir, permanente, todos los días, todos los lugares, todos los momentos. Que a través de los sentimientos, de los pensamientos, a través de sintonizar con tu persona y con tu palabra, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la testificación, a través de congregarnos en tu iglesia, podamos ser alimentados por ti y desarrollar experiencias victoriosas. Acompaña a todos nuestros amigos y hermanos, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana con la bendición de Dios. Hasta entonces.